¿De qué hablamos cuando hablamos de editar? La palabra edición se ha convertido en un abanico de acepciones que hace que a menudo hablemos en abstracto o confundiendo términos sobre lo que es la edición. ¿Es la edición el trabajo con procesadores de texto como Word? ¿Es en cambio una subclasificación de una obra? ¿Se refiere al número de tirada? ¿Es el trabajo de maquetación de una obra? Alcanzamos a vislumbrar el horizonte difuso de definiciones que abarcan todo cuanto se puede hacer con un texto. Pues bien, la edición es todo ello, la parte técnica, literaria, académica, gráfica y, por supuesto, comercial. Esta es una introducción, una guía breve a las buenas prácticas a la edición de mesa en el 2023, realizada entre los años 2022 y 2023 como resultado de un proyecto de innovación en la Universidad Complutense de Madrid, cuya memoria se presenta en junio del 2023. Yo soy Andy Cabello y me asisten Claudia Alea Parrondo, Sofía Oriana Bozo y Maya Carabela Castillo. Para el término editor en español, existe una marabunta de términos en inglés. El ejercicio continuo de especialización dentro de las editoriales ha devenido en la diversificación de tareas de edición de textos, ya sea para revistas de moda, académicas, literarias, ya sea para poemarios, obras de teatro, narrativa o libros escolares. El siglo XXI no contempla la edición como labor monolítica, sino que ésta tiende a adaptarse a su entorno. La digitalización de los medios de comunicación y la consolidación de las redes sociales han transformado la política editorial de forma rotunda. Un editor contemporáneo no puede limitarse a un campo de trabajo único, ni puede descuidar una campaña de marketing en favor de corrección de manuscritos, al igual que no puede prescindir del diseño gráfico para centrarse en encargar traducciones. Un editor es aquel que asegura la calidad en la circulación de textos dentro de una empresa. Puede o no ser el propietario de dicha empresa, recibir manuscritos, definir el catálogo, gestionar derechos, mandar la versión final a imprenta, coordinar los circuitos de trabajo interno, organizar presentaciones. Dentro de todas estas funciones, el editor de mesa se encarga de la parte más artesanal, podría decirse, de la parte que comúnmente se asocia a las humanidades y la literatura. Se encarga de trabajar los textos recibidos junto con sus autores. Su labor es la base sobre la que se cimienta el resto de decisiones de publicación, difusión y publicidad que conforman lo que se conoce como política editorial. La edición de mesa regula la transformación del libro como manuscrito en su origen al libro como producto comercial. En el proceso que lleva un manuscrito a convertirse en un producto comercial se hallan las siguientes tareas. En primer lugar, la adquisición de derechos, donde se contratan los derechos de producción de una obra mediante un acuerdo con el autor o su agente literario. Para ello, el editor encargado recibe manuscritos por correo, entra en contacto con agencias literarias, visita ferias, encarga proyectos y negocia las condiciones de contratación. Después, la edición de mesa. Se trata del trabajo con el manuscrito, la revisión, corrección, en definitiva, darle la forma idónea para publicarlo. Este trabajo lo realiza el editor de mesa junto con el autor. Es común, sobre todo en editoriales independientes, que este mismo editor corrija galeradas y capillas una vez terminado el proceso de edición de contenidos inicial. Después, en la maquetación, es cuando se le da un formato digital al manuscrito. Normalmente se utiliza InDesign para hacerlo, pero existen otros programas informáticos. Se puede maquetar para impresión o para libro electrónico. En esta fase también se incluye la corrección de galeradas, cuando se detectan erratas una vez maquetado el manuscrito. En siguiente lugar, la coordinación editorial, cuya etapa abarca desde el contacto con el autor para la transformación del manuscrito hasta el contacto con los diversos agentes que dan un presupuesto para traducir, distribuir o imprimir un libro. Pasaríamos, pues, a la impresión del libro. Tras corregir las primeras pruebas, se encargará la corrección de las segundas, las capillas, teniendo en cuenta el formato deseado para la colección en que el libro se ha publicado. Después se imprime la tirada completa. En cuanto a la edición digital o versión 2.0 de la edición de mesa tradicional, esta etapa comprende la digitalización de contenidos y metadatos, la innovación de contenidos en el mundo digital, páginas web, mercados de distribución, búsqueda de nuevos formatos de lectura, como audiolibro. El editor encargado hace de puente entre la empresa y su público, la comunidad de lectores con quienes interactúa. No es necesariamente el diseñador de campañas comerciales,
pero sí supone un pilar en la difusión y comunicación corporativa al redactar contenidos en la red. Y finalmente la distribución y la difusión del contenido, donde la empresa logística contratada para distribuir los libros reparte los mismos a las cadenas de venta, las pequeñas librerías, los centros de distribución de Amazon, etc. Planificadas con anterioridad pero intensificadas ahora, se conciertan charlas, presentaciones del libro, se publicita en redes, se recomienda y se reseña para evitar que las librerías devuelvan, tristemente, el libro que tanto tiempo ha llevado a crear. Es curioso, quien empezara a trabajar en el mundo de la edición hace 20, 25 o 30 años, lo hacía apuntando a la falta de formación específica que recibían. Había de ser la propia editorial quien los formara. Sin embargo, el aspirante editor del presente a menudo se congestiona por la cantidad de información disponible, la variedad de cursos en línea que prometen un conocimiento oculto, y también por la duda de si el precio que cuesta dicha formación le será rentable en un futuro. Lo cierto es que no hay una única vía para lograr un contrato como editor y que un buen desempeño depende en gran medida de las capacidades de quien ambiciona ese puesto, de sus lecturas y su resiliencia. Esto no es 1980, es un caso insólito que sin formación previa una editorial contrate a un lector profesional, un corrector o un ayudante de edición. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, la PEAC, un profesional de la edición es quien desempeña algún trabajo relacionado con el proceso de producción editorial en medios impresos y electrónico. Esto abre la posibilidad de que un matemático edite novelas de amor y un poeta corrija las galeradas de un manual sobre cómo pintar porcelana de la dinastía Ming. En los procesos internos de una editorial intervienen diversos perfiles, pero aquí solo daremos cuenta de los más relacionados con la edición de mesa y los más útiles para lograr cierta autosuficiencia como editor. Y como hemos mencionado, nos ceñiremos a la edición de mesa de ficción y no ficción no especializada, por lo que excluimos los libros de texto escolares, las enciclopedias, los manuales específicos de geología, las instrucciones de lavavajillas y demás empleos que, por muy interesantes que resulten, están alejados de la filología y la literatura. Es necesario acentuar que, al contrario que en el siglo XX, ya los profesionales de la edición no suelen ser empleados fijos de la editorial, sino que estos son empresas de edición o autónomos en su mayoría, que diversifican su labor y atienden varios encargos simultáneamente. Hoy la plantilla editorial es muy reducida y, por desgracia, hermética. Son pocos puestos para mucha demanda y a menudo las contrataciones se realizan de forma cerrada, siendo el Departamento de Recursos Humanos o el editor principal quien busca y selecciona empleados a través de recomendaciones, LinkedIn y otras fuentes de contactos. La contratación de servicios externa, es decir, autónomos, suele pagarse con tarifas bajas, por lo que la marca personal se fortalece para exigir una remuneración adecuada, o será muy probable que el aspirante editor tenga que buscarse un segundo empleo. Podemos apuntar que después de la lectura del manuscrito, el editor, que ahora actúa como lector profesional, deberá redactar un informe de lectura que evalúe la idoneidad de dicho manuscrito dentro del catálogo de la editorial y su política de publicación. En el informe se especificará si la obra cumple con los estándares de calidad buscados, si su temática y su encuadre en el panorama literario tienen cabida, obras también de referencia similares que hayan tenido buena acogida, una descripción del estilo y, a modo de orientación, una comparativa con autores de pluma semejante. Tanto los aciertos como los lastres y las dudas sobre la viabilidad de la publicación han de aparecer en el informe. Un informe de lectura estándar ronda las 3 páginas y supone un ejercicio de condensación de la lectura, especialmente cuando ésta destaca. Hemos querido para este espacio servirnos de la clasificación que Mariana Eguaras realiza en su blog como base sobre la que iremos construyendo. Ella divide el informe en las siguientes secciones. Por un lado, la parte técnica, donde se recogen los datos objetivos del libro, como el título, el autor, el género, el número de páginas y las matrices de Word. Por otro lado, la parte descriptiva, donde se evita la valoración. En este caso se describe el contenido de la obra, contenido también equivale a estilo, su forma narrativa, se detalla la trama y se perfila la atmósfera. Después, la parte valorativa, donde se emite un juicio respecto a la calidad literaria y su viabilidad comercial. Puede ser un juicio numérico del 1 al 10 o un cualitativo, apto, no apto, viabilidad excelente. También se especifica qué lugar podría ocupar con respecto al grueso de obras publicadas y, en concreto, en qué se parece y distingue de las publicadas recientemente.
con qué autores guarda parentesco estilístico y con qué sellos editoriales rivaliza. Por último, se detalla los puntos débiles y ahí se pondrá el foco en la corrección. Por último, la parte consultiva, donde se sugiere un título, una estrategia de marketing y un diseño de cubierta que pudiera congeniar. Cabe destacar que no es lo mismo un informe de lectura encargado por un editor o realizado dentro del círculo interno de la editorial que uno encargado por un autor. En el segundo, la crítica ha de ser constructiva, mientras que en el primero no. En el informe para el autor, la lectura también es una revisión con pautas y sugerencias concretas que atañen a la construcción del texto. Idealmente es un mapa de trabajo entre lector profesional y autor, donde se aporta una visión profesional del contenido. En ningún caso es una opinión ni la valoración de un lector cero. Cuando una editorial acepta un manuscrito, comienza el primer filtro de calidad, el editing, que permite el tránsito de la obra por el circuito interno de publicación. Este filtro se da, o debería darse, mano a mano, con cierta aura de discreción entre autor y editor, hasta que el texto presentado alcance el estándar de calidad requerido. Después el editor emite un informe indicando qué suerte de revisión posterior necesita el manuscrito. Es aquí donde se aplica una segunda revisión pormenorizada de estilo y ortotipografía, que el editor de mesa coordina. Si es una editorial pequeña, el editor de mesa abarcará mucho más trabajo que si es un sello editorial con un sistema de trabajo diversificado. Que las revisiones de estilo y ortotipográfica son imprescindibles es algo que no se discute. El autor deberá siempre haber revisado la ortotipografía y el estilo de su texto antes de enviar el manuscrito. Un editor no desea leer un texto que no se encuentre en su versión final, a menos que el autor ya sea parte de la nómina de la editorial y haya un diálogo sobre cómo crece la obra. El primer filtro, decíamos, da cuenta de las necesidades del manuscrito. Una revisión ortotipográfica se centra en la puntuación, los espacios, las negritas, las cursivas, las matrices, la ortografía, mayúsculas y minúsculas, tildes, la belleza del formato, digamos, y siempre la puede hacer una sola persona. En cambio, una revisión de estilo conviene consensuarla con el autor, pues involucra editar el texto como contenido-forma. Revisar el estilo no es cambiarlo. De ser necesario algo tan radical, el manuscrito simplemente se rechaza. Revisar el estilo consiste en optimizar el trazo de palabras que ya existe, hallar la manera en que fondo y forma se compenetren para crear un significado que no pudiera darse en otra combinación lingüística. Y ahora las claves que esto conlleva. Eliminar imprecisiones léxicas, muletillas, aportar coherencia en la dicción, asegurar una cadencia canora, aportar sugerencias generales y de contenido. Finalizado el proceso de revisión de estilo y ortotipográfico, le corresponde al mismo editor de mesa entregar el texto ya corregido al departamento de producción. En una misma editorial, una editorial pequeña, no habrá distinción de departamentos, y le corresponderá también velar porque la fabricación del libro como objeto comercial, como producto, cumpla con los plazos previstos en el calendario editorial. La producción del libro comienza con la maquetación, para lo cual será necesario un programa que le dé forma digital. Hasta ahora, el programa más utilizado para maquetar es InDesign, que sirve tanto para maquetar las tripas como la cubierta, la contracubierta, el lomo y la sobrecubierta del libro. Y en este proceso, una maravillosa sorpresa se revelará ante el editor. De nuevo, erratas. Es como huir de una serpiente atada al tobillo con un hilo. La corrección te persigue siempre. Mientras el texto adquiere formato, otra disposición visual, nuevos errores aparecerán y el autor querrá modificar segmentos. Se da paso entonces a la corrección de galeradas o textos ya maquetados. Para facilitar esta tarea, se imprimen las pruebas y se leen en busca de erratas, nunca en busca de cambios significativos, pues de haberlos sería necesario rearmar la maquetación entera. Autor y editor coordinarán los cambios menores para que el maquetador, insisto en que las pequeñas editoriales este trabajo lo realice el editor, los introduzca en el programa. Luego el editor supervisa la correcta compaginación de espacios, márgenes, proporciones, que coincidan con los establecidos para la colección. Una segunda corrección de pruebas tiene lugar en este momento, las compaginadas. Aquí se presta atención a la foliación, la numeración de las páginas, las cabeceras y los pies de cada capítulo, así como las particiones de palabra al final de la línea. La tradición es que no se numeren
la primera página de cada capítulo y que ésta se coloque en número impar, pero depende de la política estética de cada editorial. Tras cerciorarse de que el manuscrito está listo para ver la luz, el editor de mesa lo enviará a imprenta. Normalmente la imprenta es una empresa externa a la editorial, si bien con vínculos comerciales prioritarios. Esta fase es la que se conoce como revisión de capillas, cuando el editor recibe una primera copia del libro impreso y reza porque le falle la vista ante la detección de más erratas. Si esto sucede, entonces podrá dar por acabado el tránsito interno de producción y encargará el número de ejemplares acordado para la primera edición o tirada. Cuando la publicación es digital, el paso difiere ligeramente. Una vez aplicadas las últimas correcciones, el manuscrito se maqueta y edita para ebook. Puede hacerse con InDesign también, así como lenguaje de etiquetado como Markdown y Scripts. ¿Y está ya listo el libro como producto para las ventas? Aún no. Terminados todos los procesos de edición de mesa como tal y de maquetación, restan los aspectos legales. Lo primero es asegurarse de que el formato, como decimos, no sufrirá modificaciones, pues aunque varíe en un solo número de página, eso podría hacer que el registro legal no valga. Por ello, solo la versión definitiva será la que obtenga ISBN, posteriormente el código de barras y, por último, la inclusión en el depósito legal. Lo mismo sucede con el libro electrónico. Cada formato contará con un ISBN distinto. Esta será la versión definitiva legal, la lista para ser comercializada. Todos estos procesos editoriales han de estar integrados, es decir, han de ser conocidos por todos los miembros de la cadena de valor. No es que un editor de contenidos tenga que conocer al dedillo Google Analytics para realizar una campaña de marketing, o que un corrector haya de encargarse de la maquetación y el diseño gráfico, pero sí es conveniente que el coordinador editorial o el editor principal posea conocimiento de todas las áreas involucradas y supervise la creación del libro en todas sus fases. Alejado de la pasión literaria, cuñado de la administración de empresas, se encuentra el escandallo editorial. Un escandallo es un plan de viabilidad comercial, una herramienta contable para calcular gastos de producción y prever la explotación comercial del libro, lo que demuestra que una editorial es, ante todo, una empresa. El escandallo estima el coste de producir y el precio idóneo para recuperar dicho coste y obtener beneficios. Se determina así el valor económico del objeto de venta. Mariana Eguaras detalla de la siguiente manera qué costes ha de incluir. Los costes de autoría, donde se incluye por supuesto el autor, el prologuista, el traductor si hay, el fotógrafo, el infógrafo o el ilustrador, de haberlos. Después, los costes de servicios editoriales como correcciones, revisiones, diseño y maquetación, cuando estos se realizan de forma externa. Después, los costes de publicación, que incluye la impresión o conversión a formatos digitales como ebook o audiolibro. En tercer lugar, los costes de promoción, acciones de marketing, ejemplares, copias de gentileza, otros gastos. Y en último lugar, los porcentajes de descuento del distribuidor, de la librería, de las instituciones a las que se regale, etc. Todos los costes mencionados excluyen gastos base como la factura de la luz, fibra óptica, sueldo de los empleados de la editorial, que dependen del tamaño de esta y no pueden ser calculados en general. Se denominan costes fijos todos aquellos costes que han sido presupuestados o que por su naturaleza no sufren cambios, como la primera tirada de un ejemplar. Los costes variables, sin embargo, sufren alteraciones durante el proceso de edición del libro. La campaña de marketing es el ejemplo más ilustrativo. En cuanto al libro digital, los costes son muy similares. Mientras que se prescinde de la impresión de ejemplares y su distribución a librerías y cadenas de venta físicas, se añade la comisión a plataformas de venta digitales y la conversión al formato de venta, como Kindle o EPUB. Hay que tener en cuenta que el precio de un libro digital es menor, en torno a la mitad, que el de un libro físico. En la cadena de valor, cada vez las remuneraciones destinadas a los profesionales de la edición son menores. Es común que el autor reciba un 10% del total de las ventas, que el editor reciba un 30%, del cual aproximadamente la mitad se invierte en el presupuesto de las materias primas con que se produce el libro, los viajes de trabajo, el material informático, los muebles, etc. Del 60% restante, las distribuidoras reciben la mitad y los puntos de venta, como librerías, al fin, la otra mitad.
En el caso de las traducciones, al ser publicadas por otra editorial en el extranjero, se negocia las cantidades destinadas al autor, que pueden descender al incorporar al traductor en la cadena de valor, y al editor, que asimismo descienden, al no ser él quien se encargue, él o ella, por supuesto, en el país de recepción de la obra, de proveer materias primas. Si han pasado más de 70 años de la publicación de la obra, entonces ésta queda libre de exclusividad y se puede editar sin retribución alguna a su autor. Sobre el mercado editorial en España podemos distinguir tres tipos de grupos o agrupaciones dentro de las editoriales. Un grupo, como tal, es la suma de todas las editoriales que pertenecen a una misma empresa, a un conglomerado. Podríamos hablar aquí del Grupo Planeta, no de Planeta como editorial, sino del Grupo Planeta, del Grupo Penguin Random House, por ejemplo, que son los dos más grandes en el mercado editorial en español, en el mercado editorial de ficción, no de libros de texto. Y después hablaríamos de sellos, que son cada editorial que conforma dicho grupo, con una política editorial distinta a la del resto de sellos de ese grupo, y por supuesto las colecciones, que son las líneas de publicación con una temática distinta, con una línea editorial distinta dentro de cada sello o cada editorial. Por mencionar algunas, podríamos mencionar a Alfaguara, Caballo de Troya, De Bolsillo, Literatura Random House, Lumen o Salamandra. Todos estos son sellos que pertenecen a Penguin Random House. Podríamos mencionar Austral, Seix Barral, Temas de Hoy, Tusquets, que pertenecen al Grupo Planeta. Y finalmente, quiero destacar todas y cada una de ellas, las independientes o semi-independientes del panorama especialmente narrativo, pero también ensayístico y poético en España. Mencionamos a Acantilado, Alba, Alfa Decay, Altamarea, Anagrama, especialmente Anagrama por ser semi-independiente, ya que también está con La Bella Varsovia, editorial de poesía. Mencionamos también a Automática, a la editorial Barrett, a Candaya, a Cátedra, a Consoni, a Ediciones Oblicuas, a Editorial 16, a Errata Naturae, a Eterna Cadencia, a Galaxia Gutenberg, a Dos Bigotes, a Dos Manos, a Hoja de Lata, a Impedimenta, In Limbo Ediciones, La Caja Books, La Navaja Suiza, Las Afueras, Lengua de Trapo, Libros del Asteroide, Minúscula, Nórdica Libros, Páginas de Espuma, Pepitas de Calabaza, Periférica, Sajalín, Sexto Piso, Tránsito, Tres Hermanas, Trotalibros. En cuanto a poesía, independientes mencionamos a Adonais, a Bartleby, a Candaya, a Hiperión, a La Bella Varsovia, que como digo parte en conjunción con Anagrama, pero con política editorial independiente, a Pretextos, a Visor, a Ya lo dijo Casimiro Parker. En cuanto a ensayo, podemos mencionar independientes a Cal, a Alfa Decay, a Anagrama, a Con Tinta Me Tienes, a Fórcula Ediciones, a Pepitas de Calabaza o a Traficantes de Sueño. Sería imposible detallar toda la información de la que disponemos sobre propiedad digital, derechos de autor, propiedad intelectual, ferias de libro, contrataciones, más sobre maquetación e InDesign, pero sí es posible ofrecer una lista de empresas y formas de acceder a dicho conocimiento para que el paso de la universidad a la editorial sea más liviano. A continuación daré una lista de nombres de empresas que ofrece dicha formación, que puedo recomendar o que al menos menciono por su trayectoria profesional. En primer lugar, y por experiencia propia, recomiendo Cálamo y Cran, es una escuela ubicada en Madrid, pero también de forma online y semipresencial. Es una escuela de diseño, de edición, de propiedad intelectual y es la puerta de entrada perfecta al mundo de la edición, especialmente cuando uno no dispone del tiempo y del dinero de hacer un máster. Cálamo y Cran va al grano de lo que uno necesita saber, dispone de una bolsa de empleo y puedo recomendarlo por experiencia propia porque la jerarquía de trabajo de Cálamo y Cran es muy buena, es muy efectiva
y siempre da un servicio profesional. También mencionar la escuela cursiva, es la escuela de Penguin Random House y dispone de una formación, y esta es la parte más ventajosa, dentro de la propia editorial, lo que siempre es más provechoso para acceder a la bolsa de trabajo. El máster de la Universidad Autónoma de Madrid, llamado Máster UAM Taller de Libros, también es una forma un poco menos barata, pero más oficial, de disponer de un título que demuestre el conocimiento sobre el proceso de la edición. Hay otro máster similar en la Universidad Complutense de Madrid, del cual no dispongo de experiencia para recomendar o no recomendar. Pasamos a la empresa catalana Historias donde vivo, edición de mesa, conformado por dos hermanas que llevan alrededor de 30 años en el mundo de la edición de mesa y han podido ser testigos de los cambios en la misma. También recomiendo la escuela Knox en México, más centrada en la edición de crónica, cuento, poesía y novela, y sobre todo en la producción de las mismas, pero sirve de mucha ayuda a la hora de editar. La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con una bolsa de recursos muy grande de acceso abierto. También podríamos mencionar Escuela de Escritores, la archiconocida sede en Madrid, al igual que la Escuela Fuente Taja, si bien más enfocados en la escritura creativa, también cuentan con formación en edición. El Hotel Kafka en la misma línea, el CFP de Sevilla y de forma online, completamente online, podríamos mencionar las plataformas Creana y Doméstica. La parte mala de la edición de mesa y la formación es que lo que más ayuda es, por supuesto, las prácticas dentro de una editorial. Es el puente perfecto entre la universidad y la empresa. Es muy recomendable hablar directamente con las empresas para pedir la inclusión de un convenio dentro de la universidad para que ese alumno o esa alumna pueda hacer prácticas de forma directa. Los cursos de formación, tanto si son cursos de corta duración como si son másters, no garantizan ser un buen editor y saber desempeñarse en una editorial, pues depende de un bagaje cultural y por supuesto de las propias habilidades del aspirante. Pero sí que es posible, y no es la opción más cara, hacer distintos cursos de formación en distintas empresas y conseguir prácticas editoriales. Eso puede ser mucho más recomendable que un máster oficial con su título que conlleve más de 2.000 euros en inversión. Existen muchísimos recursos para adentrarse en el mundo de la edición, y uno de los problemas principales es que la mayoría de ellos ya están desactualizados, pues se hicieron antes de 2010 y por tanto no cubren los tiempos del audiolibro, el ebook y las nuevas formas de propiedad intelectual en Internet, es decir, digitales. Entre la bibliografía que yo recomiendo se encuentra Manual de edición, guía para estos tiempos revueltos, publicado en 2016 por Manuel Gil y Martín Gómez, editorial Cerlalc. También el ya archiconocido Manual de edición y autoedición, cuya última edición data de 2005, de José Martínez de Sousa, es ya un clásico. No cubre los últimos avances en edición, pero cubre los pilares esenciales. También recomiendo Manual del editor, cómo funciona la moderna industria editorial, publicado en 2012 de Manuel Pimentel por la editorial Berenice. También de la ya citada Mariana Eguaras, publicar con calidad editorial 4 pilares de la producción de un libro, publicado en 2017 de forma independiente. Mariana Eguaras también cuenta con un blog en internet que se puede consultar simplemente escribiendo su nombre. Por supuesto, también recomiendo visitar las páginas web de las principales editoriales de este país y de las editoriales independientes también. Penguin Random House cuenta con subpáginas bastante ilustrativas, con infográficas, etcétera, que sirven para hacerse una idea de cómo y dónde empiezan los procesos editoriales. También el periódico El País tiene una sección del sector editorial y artículos sobre libros,
Basta con irse a El País, en búsqueda, y en búsqueda por secciones se escribe sector editorial y ahí aparecerán artículos, opiniones, testimonios, entrevistas, etc. Por otra parte, para buscar informes, gráficas, estadísticas y datos oficiales, recomiendo CEGAL, que es la Asociación de Librerías de España y Actividades Culturales, CEGAL. También FGEE, que es la Federación de Gremios de Editores de España para Estadísticas e Informes, y también del Ministerio de Cultura y Deporte, la página oficial que aporta información, estadística y planes de lectura. Queda, por supuesto, trabajar sobre las agencias literarias que actúan de intermediarios o de representantes de esos autores tanto en territorio nacional como internacional y se ocupan de la venta de derechos, negociaciones, por supuesto siempre informando y consultando al autor, y también organizan presentaciones, firmas, etc. Queda también por debatir sobre si es positivo o negativo que el empleo en el mundo editorial sea tan hermético. También quedan por reconocer figuras en la edición, qué tipo de editores o de editoras estamos buscando, cuáles son los valores adecuados que pueden potenciar una buena trayectoria comercial y ética en el mundo editorial, el libro en un futuro sostenible, las tendencias de lectura, ebook y libro en físico, audiolibro, apariciones de nuevos formatos de lectura en digital, qué papel cuenta la red social Instagram, qué papel cuenta Twitter o Facebook, pero especialmente Instagram y también YouTube en la difusión de contenidos editoriales, ejemplos como la editorial Trotalibros, aparecidas de un booktuber o youtuber, cuáles son los formatos más accesibles para la lectura, cuál es la remuneración adecuada a los autores, a los propios editores, ¿es suficiente la transparencia que existe a día de hoy en cuanto al pago de derechos? ¿Cuál es el nivel de conocimiento y técnica requerido en InDesign y demás programas de maquetación y diseño gráfico para poder lanzar un proyecto editorial? ¿Es válida? ¿Es ética? ¿Es profesional la autoedición? ¿Se concentra el mercado editorial en un oligopolio y deja respirar apenas a aquellas pequeñas editoriales independientes que intentan apostar por la calidad? En definitiva, cómo entrar en este circuito que desde la universidad parece cerrado y que poco a poco se va abriendo a un público, aunque a día de hoy sigue siendo muy estrecho. Contamos ahora con la voz de Claudia Lea Parronto, graduada en diseño gráfico, que comentará en este asunto y sobre todo en cómo introducirse al mundo del diseño gráfico aplicado a la edición editorial, qué conocimientos son los requeridos para poder maquetar con InDesign y otros programas que puedan venir bien a la hora de editar en mesa. Hola, mi nombre es Claudia y soy diseñadora gráfica. En esta breve pieza de audio voy a hablar sobre mi experiencia en diseño editorial y cómo acceder a los conocimientos necesarios para maquetar o diseñar las diferentes etapas de desarrollo de una publicación. En mi caso, estudié diseño gráfico en multimedia, por lo que mi formación fue muy interdisciplinar. Por ejemplo, entre otras cosas, estudié diseño 3D, animación, dibujo técnico o guión. En realidad, ninguna de estas cosas son necesarias para diseñar un libro, aunque cualquier conocimiento de otras áreas del diseño siempre puede ser de ayuda. Los cometidos de un diseñador gráfico en el campo de diseño de publicaciones serían, a muy grandes rasgos, dos. Por un lado, el diseño de las tapas, la cubierta o sobrecubierta, y por otro, el diseño de la página o maquetación del texto. Primero voy a empezar hablando del diseño de la cubierta. Los programas informáticos más usados para esto son de dos tipos. Por un lado, un programa de tratamiento digital de imágenes para los elementos gráficos, todo lo que sean fotografías o ilustraciones, y por otro lado, un programa de tratamiento de gráficos vectoriales para la parte textual. Los ejemplos más conocidos son el paquete Adobe con Photoshop e Illustrator respectivamente, aunque en el mercado actualmente podemos encontrar muchas opciones como el paquete Affinity, que es más asequible y que también incluye un programa de maquetación de textos llamado Affinity Publisher. Es importante separar las imágenes del texto por motivos de calidad y resolución de la imagen. También es importante prestar atención a los formatos, ya que no será lo mismo a nivel
de tipo de documento o perfil de color si estamos trabajando con algo para impresión o con algo para pantallas. Para libros más autopublicados es recomendable el uso de imágenes de stock para el diseño de la sobrecubierta, siempre teniendo en cuenta que si tienen las licencias de uso, por ejemplo, si tenemos una imagen solo para uso personal, tendríamos que pagar para poder usarla con usos comerciales. Todas las tipografías siempre se puede usar Google Fonts, que es un buen recurso para fuentes libres de copyright. Aunque Google Fonts está más pensado para productos digitales, sí puede ser un buen recurso para usar en portadas, aunque hay que tener mucho más cuidado a la hora de seleccionar una tipografía para usar en texto corrido. Respecto a los programas de maquetación, el más usado es el Adobe InDesign. Aunque estos programas requieren cierto aprendizaje, existen tutoriales para aprender los conceptos básicos y poder manejarlos a nivel usuario. Respecto a la maquetación de textos, es importante tener en cuenta tanto la tipografía que estamos usando, los interlineados, el tamaño de la tipografía o los márgenes del documento. A partir de ahora, mi compañera Sofía seguirá hablando sobre este tema. Me llamo Sofía Oriana Bozzo y voy a comentar brevemente aspectos del diseño relacionados con la edición. Hablando un poco de mí, terminé el grado de estudios ingleses en la UCM en 2022 y en septiembre del mismo año comencé una formación profesional de grado superior de diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. Esta FP me capacita para la producción editorial, el desarrollo de productos editoriales multimedia y parcialmente para asistencia en la edición. El diseño y la edición van de la mano en todo tipo de publicaciones. Cuando consumimos cualquier tipo de producto editorial, no solo vemos su contenido, sino también su forma. Quiero hacer hincapié en esto, y es que por muy bueno que sea el contenido, el primer juicio que realizamos es visual, queramos o no. Y es que se trata de un producto. Como mencionó previamente mi compañero Andy, un editor no puede dejar de lado los demás aspectos relacionados con la producción editorial. Antes de hablar sobre el diseño de portadas, que ya lo comentó mi compañera Claudia, y esto sin duda es lo primero que viene a la cabeza cuando se habla de la estética de un libro, voy a enfatizar la importancia de la maquetación de las páginas. Si bien la retícula por excelencia en la maquetación de libros es la retícula de manuscrito, existen varias reglas de composición que afectan a la anatomía de la página y la distribución de los elementos. Dichas reglas son principios organizativos de composición que influyen en cómo los lectores reciben la información y la emoción. Por poner un ejemplo, aplicando la proporción áurea en la página se logra una sensación de armonía, equilibrio y simetría. Tal y como afirma Wang Xiaoqiang en Nuevo Diseño Editorial, una buena maquetación ayuda a transmitir la información visual y textual con mayor eficacia e incluso añade valores estéticos y ornamentales al diseño. Tras elegir la regla de composición más adecuada en relación al contenido, ya tenemos una buena idea de cómo será la distribución de blancos en la página, y con esto me refiero a los márgenes. Esto es importante porque nos ayuda a determinar la tipografía que vamos a emplear. La aptitud de una tipografía viene dada no solo por la forma y estilo de sus letras, sino también por los espacios en blanco. Las zonas no impresas de la letra también transmiten mucho. Los grafismos, contragrafismos y su disposición tienen un valor visual y significativo que afectan a cómo el texto será percibido. Sin embargo, todo esto son variables que en una editorial las tratarán otros profesionales además del editor, aunque en el caso de autopublicación lo decidirá claramente la misma persona. Por último, y relacionado con la autopublicación, mencionar que existen páginas que facilitan el lograr una portada más que aceptable, tales como Canva, aunque hay bastantes más, pero esta es con la que estoy más familiarizada. Otra opción también es encargarla a través de plataformas como Fiverr, donde puedes contactar directamente con profesionales del diseño para cualquier tarea puntual. Espero que este podcast pueda servir de mínima ayuda. Se despide, pues, el editor y coordinador general del mismo, Andy Cabello, graduado en estudios ingleses por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de español en Reino Unido y editor de mesa independiente. Gracias por escuchar.